Me suelen llamar para dar charlas, a veces por ser alemán y además granaíno. Entonces se combina la seriedad alemana con la malafolla granaína. Pero gracias a eso tengo así una especie de escudo que me permite decir cosas que, bueno, a lo mejor no le sientan tan bien a todo el mundo, pero la innovación es eso, decir cosas que no dice todo el mundo. Como ya he dicho, fui directivo de una línea aérea. Cuando había pocos pasajeros, de vez en cuando dejaba a mi niño. Pero lo que realmente... Es mentira, no vayan ahora a aviación civil a denunciarme. Pero el sector aéreo tiene muchas cosas de las que podemos aprender. Me pasó una historia muy curiosa hace muchos años, cuando tendría yo unos 35. Recibí una llamada telefónica de un cazatalentos de Spencer Stuart, que me puso muy arriba. Que me invitaron a una entrevista de trabajo para ser nada menos que director general para Europa de una gran línea aérea norteamericana. Ustedes son muy jóvenes, no se acordarán de la TUA, la Trans World Airways, que ya murió hace tiempo. Y cuando llegué a la entrevista, me dijo el entrevistador varias cosas, todo iba muy bien, una entrevista en la que yo pensé, bueno, este puesto es mío porque todo lo que me está preguntando yo tengo solución para eso. Hasta que llegó, ya levantados, ya despidiéndonos, la última pregunta. Y me preguntó, ¿tú eres experto en lo que es la operación aeroportuaria, que sabes que es muy importante para la eficiencia de una línea aérea? No tenía ni idea, no podía mentir, así que dije, lo siento, no tengo ni idea. ¿Cuál fue su respuesta? Justo lo que necesitamos, porque este sector está tan lleno de expertos en lo que no se puede hacer que es incapaz de reinventarse, es incapaz de dar ese paso, y esta línea aérea, que efectivamente quebró poco después, necesita nuevas formas de verlo. Y el transporte público a veces me da la impresión que le pasa un poco lo mismo. Una cosa que aprendí en las líneas aéreas fue la centralidad del cliente. Y ahí tengo mi cliente tipo, que es mi familia numerosa, con algún padrino intruso ahí, pero el resto son míos. Movernos en transporte público en España es un numerito. En Alemania existen billetes, vamos a llamarlo flexibles, anticoche. Billetes que por un lado dan libertad de movimiento, es decir, compro el billete y para las próximas 2 horas, para el día, para lo que yo quiera, me muevo dentro de una zona, todo lo que quiera, da igual que sea tren, autobús, ferry. Y luego tiene otro elemento, que es que puedo llevar con otro tipo de billete 5 personas más todos los niños que tenga de hasta 14 años. Y tampoco vale mucho ese billete. Un billete es caro, porque no se quiere subvencionar al que una vez al año deja el coche en el taller y no tiene más remedio que coger el autobús. Pero este tipo de billetes hacen que la gente use masivamente el transporte público, también en las zonas rurales. Mi aterrizaje fue suave, porque de la línea aérea me fui al transporte público alemán. Y ahí, pues aquí simplemente pongo algunas, pongo algunas de esas publicidades y ya pueden ver unos elementos muy interesantes. Se hace realmente un marketing moderno, de marca, emocional, no solo funcional. Se crea una imagen no de empresa pública, sino de un producto deseable. Porque cuando tenemos esa marca común, se crea también una expectativa muy importante.
la de la gestión integrada, la de la conexión que funciona entre tren, autobús, en las ciudades y en las zonas rurales, en los tráficos comarcales que aquí prácticamente han desaparecido. Y después de esa imagen emocional, pues obviamente tiene un método detrás. Esto, por ejemplo, es un intercambiador periférico. Nunca he oído hablar aquí de intercambiadores periféricos. Para la gente que no quiere entrar en las grandes ciudades a coger el tren ahí, el tren para en las afueras para que puedas aparcar ahí gratis y coger el tren. A mí que vivo cerca de Granada, pues para ir a Sevilla me vendría de escándalo poder aparcar en Atarfe al lado de la A92 y coger el tren de ahí. Aquí, hasta en Santa Ana, cobran por aparcar. Entonces, el otro elemento es la coincidencia de horarios. Otra cosa que aquí dirían, esto es difícil, esto es imposible. Pues claro, esto es posible cuando existe una gestión integral del transporte público, que determina cuándo quieren que lleguen los trenes, cuándo quieren que lleguen los autobuses al mismo sitio para que la gente pueda hacer los transbordos. Y con un servicio que hasta en las zonas rurales funciona cada 60 minutos hasta la medianoche. Entonces la gente tiene una respuesta a sus necesidades de movilidad y no necesita el coche privado. De las líneas aéreas aprendí otra cosa muy importante, que es la colaboración. Ahí estuve involucrado en un proceso, por supuesto, se me ha olvidado darle aquí, muy interesante en América Latina, donde 3 líneas aéreas entonces pequeñas se juntaron para comprar juntos aviones. Fue la gran entrada de Airbus en Latinoamérica, una línea aérea chilena, brasileña y salvadoreña. A partir de ese momento fueron importantes. Antes no eran nada. Ahora viene el aterrizaje duro. La realidad del transporte público rural, o vamos a llamarlo no metropolitano, porque lo de rural parece que, bueno, con eso, estos pobreticos que viven por ahí en la mitad de la nada, pues no, son poblaciones grandes. Y yo creo que esta imagen lo dice absolutamente todo. Y ya por pintoresco también está. No entiendo por qué un tren entre Granada y Almería no para en un pueblo de 3.000 habitantes, que además no tiene la estación muy lejos. No existe un transporte público que realmente dé soluciones a la movilidad integral de todo el territorio. Por supuesto se han hecho cosas muy buenas aquí. El metro de Granada ha sido un antes y después para una ciudad como Granada. Eso de tener una pantalla para leer y otra para pasar. Esta era la maravillosa estación de Deifontes de la que hablé antes. Es que no dirán que no, es una fotaza. Si fuera mi hija la subiría a Instagram. Y esta es la foto del metro de Granada. En las ciudades es verdad que se invierte, pero en las zonas rurales es muy poco. Y no cabe duda de que el sistema de riesgo y ventura se ha muerto. Por muchas vueltas que se quiera dar, a un nuevo mapa concesional, pero la subvención cruzada entre las líneas rentables, que ya no son tan rentables, y las otras no van a funcionar. En todo caso, algún concesionario puede decir en un momento, como lo hicieron las constructoras del Canal de Panamá, vale, lo vamos a hacer por este precio, y cuando llega la hora de la verdad dice, se nos han ido los costes, no lo podemos hacer. Yo en ese sentido tengo que felicitar a la Junta de Andalucía por haber asignado un nuevo operador para toda esa zona del norte de Granada y de Almería, una zona muy abandonada que necesita un transporte público de calidad.
A ver si se creen esto. Esto es como pueden ver, de un ministro muy guay. La movilidad cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100. Y eso que la movilidad es un sector muy lento para la innovación. Otros sectores cambian mucho más rápido. Lo dice como diciendo, bueno, 10 años. Y sin embargo, estamos con un sistema concesional que no representa para nada esos cambios. Y cuando salga por fin, habrán pasado ya esos 10 años, o 5 de ellos. Entonces, llevamos extrapolando 50 años de retraso. Algo hay que cambiar en la gestión del transporte público. Si esto cambia tan rápido, realmente creemos que cada una de estas empresas, de nuestras empresas, puede afrontar estos retos solo. Vienen muchas cosas y la barrera de entrada al negocio subirá. Sobre todo será una barrera cada vez más tecnológica. Empezamos a hacer cosas, como por ejemplo el transporte a la demanda. Eso es una cosa que está realmente ya llegando. A veces cuesta con los que regulan el transporte y dicen, ya, pero tiene que ser la concesión, dice. Otra vez los expertos de lo que no se pueden hacer cuando ya hay muchas soluciones. De hecho, pasado mañana estaré en Cuenca inaugurando y asistirá el propio presidente de la comunidad autónoma, un transporte a la demanda comarcal integrado. Vienen no solo cosas tecnológicas. Esto, por ejemplo, es el interior de un vehículo de Volkswagen como operador de transporte público, de este segmento intermedio entre el taxi y el transporte urbano. Han empezado con toda la cara pirateando básicamente en Hamburgo. Pero como era Volkswagen y como era un servicio muy popular porque hicieron un producto muy atractivo, gastaron mucho en el diseño y entonces la gente decía, no nos lo quitéis. Y ya nadie se atreve a quitarlo. Y ya tiene 500 vehículos de estos en Hamburgo y otros 200 en Hannover. Vendrán nuevos operadores, queramos o no. La solución para la falta de conductores. No está del todo todavía aquí, pero tampoco tarda tanto. Y empezará en las zonas rurales porque ahí hay menos problemas de tráfico. Y de hecho, ya me está diciendo un amigo que trabaja en una empresa de tecnología que dice, bueno, entre medias habrá un paso en el que cada conductor podrá llevar 5 vehículos a la vez. ¿Cómo se hace eso? Pues, hombre, esta imagen no es real, pero básicamente será eso, de que desde un centro de control se llevarán varios vehículos a la vez, vehículos sin conductor, claro. He anonimizado el de la izquierda. Muchas cosas ya están inventadas, están en toda Europa y aquí cuesta, como por ejemplo ese planificador multimodal de viajes, que Renfe lo ha anunciado como Renfe S-Service, pero Renfe S-Service no va a funcionar, y así se lo he comentado al gerente, si no existe una integración intermodal operacional antes. Si el autobús sigue sin pasar por la estación, si sigue saliendo 5 minutos antes de la llegada del tren, seguirá siendo imposible la integración digital. Y luego hay otro elemento, que es, a la administración le gusta mucho eso de, esto sale gratis a la administración. No existe eso, porque es un riesgo enorme si se acepta para un consorcio una determinada plataforma que no va a cobrar,
que luego tiene unos accionistas, unos stakeholders, unos interesados que van a saber más sobre la movilidad dentro de ese territorio que el propio consorcio, que los propios operadores. Y a ver cómo sacas adelante una licitación sin impugnaciones si luego dices, pues hay un tercero de por ahí que puede hacer unas ofertas que la clavan y nosotros no, porque no tenemos la misma información. Va a haber muchos cambios. También lo que fracasó hace 10 años, el coche compartido para ir al trabajo, ahora con las zonas de bajas emisiones volverá, sin duda, ya con una tecnología mucho más utilizable. Y esas sinergias no nos podemos tampoco resistir a ellos. Las empresas o nos convertiremos en operadores de movilidad integral o lo vamos a tener muy difícil. Y eso también va a afectar, como por ejemplo ya se está implementando en Castilla-La Mancha en algunos sitios, al menos en las zonas rurales, que el autobús escolar terminará siendo también un autobús de transporte público. Y si nosotros no ofrecemos lo que los ciudadanos necesitan, vendrán otras propuestas, otras ofertas, y ya lo sabemos todo. A ver, nuestros hijos, yo también lo he probado, usan BlaBlaCar mucho más que el transporte público. ¿Por qué? ¿Porque es más barato? No, porque te recoge más cerca de tu casa, te deja más cerca de tu casa, que hace en realidad lo que podríamos hacer todos nosotros creando un sistema de líneas troncales y luego la capilarización con el transporte a la demanda. Pero, claro, como estamos en un sistema en el que nada se puede tocar, nada se puede cambiar, en el que hay muchas zonas de ni comer ni dejar comer, pues al final nos comen a nosotros. Huéscar, 7 taxis piratas con las líneas regulares publicadas y la administración mirando para otro lado porque al final resuelve un problema. Taxis con 12 plazas hasta que pase algo y entonces todo el mundo se lamentará. ¿Quién ha dicho que es imposible romper inercias? Pues aquí tenemos un ejemplo de intermodalidad en Málaga que está funcionando a pesar de Renfe. Desgraciadamente tengo que decir a pesar de Renfe. La oportunidad de las pymes está clara. Las pymes nos movemos mucho más ágilmente que las grandes empresas, que esos enormes barcos. Pero para eso tenemos que estar unidos. Y lo que también decía Antonio, la desatención de las entidades financieras. Yo he hablado con algunas y dicen, ya, pero es que ahora mismo es un riesgo para nosotros financiar. Pero hay maneras de hacer propuestas, de rediseñar el sector para que vuelva a ser atractivo también para la financiación bancaria. No voy a entrar ahora en todos estos detalles, pero se pueden hacer cosas muy chulas. Y esto es un ejemplo, por ejemplo, de una cooperativa ferroviaria francesa que la SNCF francesa también se las trae, a veces peor que Renfe, para hacer cosas nuevas. Y se ha creado una cooperativa de transportistas, de transporte por carretera y de ciudadanos interesados. Y ya están empezando a funcionar. Y finalmente, pues, mencionarles la Alianza por la Movilidad Sostenible y la Innovación Rural, AMSIR. Nosotros ahí lo que intentamos proponer no es una nueva patronal, no una nueva gremial, no una asociación, sino realmente tener una plataforma en donde se pueda innovar el transporte público, en donde se pueda
aceptar perfectamente la intermodalidad. Yo agradezco profundamente Confebus que hayan respondido al MITMA de que efectivamente la intermodalidad es necesaria. Yo creo que otro tema que falta ahí es que el transporte público o se descentraliza, el tren hacia las autonomías, el autobús hacia las comarcas, pero sin descoordinación, porque todo lo que se decide desde la lejanía no funciona, como están mostrando las OSPs actuales. Pues esto es una plataforma para precisamente ir avanzando estos temas de nueva movilidad. Y con esto les agradezco mucho la atención y creo que me he pasado a pesar de todo.